Ah, enero. Nueva temporada y los últimos días de descanso antes de que inicie el trote de cada año. Ay, ¿de qué estoy hablando? Esto es YouTube. Y aquí nunca hay vacaciones. Otra nueva temporada contrae nuevos estrenos. Y nuevos estrenos traen un nuevo video. Y en este caso es invierno. O al menos en los países decentes es invierno, porque yo me estoy quemando. En fin, nadie vino por mis quejas sobre el clima. Así que entremos en materia. Hoy los anime de estreno para el invierno de 2015. Un héroe bonachón genérico de RPG y su amigo de la infancia y casi hermano, que es casi tan afeminado como Andrómeda, viven en el idilio de la exploración y los lazos de la amistad. Hasta que llega otro adición al grupo y alguien se pone un poco celoso. Nah, de hecho es mucho mejor que eso. Tales of es una serie de RPG japonés que está celebrando su 20º aniversario, y todo aniversario que se respete se celebra con una nueva entrada. Tales of Cestiria, título que saldrá este mes en Japón. En honor a su próximo lanzamiento se emitió un especial de 40 minutos de mano de Ufotable, que actúa como prólogo al juego. Y la verdad, fue bueno. La historia se mantiene en una escala personal, así que no hay necesidad de llenarlo de terminología o exposición. El mundo está muy bien diseñado, con influencias suramericanas, nórdicas y de la leyenda arturiana, lo cual suena como una bizarra combinación, pero resulta en un mundo muy agradable y bello. Los personajes no se desarrollan mucho, pero tienen sus momentos y ninguno es desagradable. Creo que la principal sensación que deja es una cálida. Es un mundo al que me gustaría regresar. La historia se desarrolla a un buen ritmo, y se transmite bastante aún en su corto tiempo, y hay suficientes giros para que resalte. Ante todo es una propaganda para el nuevo juego, pero está bien hecha. Si eres fan de esta franquicia en particular, será un buen viaje, y si no lo eres, pero igual la ves, tal vez termines gastando todo lo de la mesada en el nuevo juego. Yo por mi lado, estoy demasiado quebrado. Tsukimonogatari es un caso particular. Al igual que su antecesor, Hanamonogatari, fue emitido en un maratón. Los 4 episodios que componen esta serie se emitieron el 31 de diciembre, así que en teoría podríamos abarcarla en su totalidad. Pero las reglas son las reglas, y las reglas dicen que solo nos podemos basar en el primer episodio, así que eso haremos. Tsukimonogatari continúa la historia de Araragi Koyomi, esta vez enfocándose en su relación con la estoica Ononoki Yotsugi. La primera parte del episodio es una breve introducción y conversación sobre los elementos y conceptos a explorar en este arco. El resto del episodio se enfoca en Araragi y sus hermanas, continuando la tradición del diálogo hilarante y referencias a la velocidad de la luz, al mismo tiempo que permite ver cuánto ha cambiado Araragi a lo largo de la historia, y el giro al final te deja listo para verte toda la serie de un estirón. Para los que no sepan, Monogatari es una serie de historias que se enfocan en diferentes personajes que se ven afectados por excentricidades de orden sobrenatural, y el protagonista decide ayudarlas a superarlo debido a haber pasado por la misma situación. Es ante todo una excusa para mostrar exquisito diálogo, gran desarrollo de personajes y un estilo visual que pasa de lo surrealista y a veces se torna prácticamente incomprensible. Es una gran franquicia, y Tsukimonogatari es otra gran entrada, pero innegablemente es una secuela. Si ya te has visto los anteriores probablemente te verás esta, y si no, tendrás que iniciar desde Bakemonogatari. Ya casi, ya casi, ya... ¡Putoso! ¿Acaso no estaban de nuestro lado? Hace años cayó en la Tierra el asteroide de Kumaria, que causó a los osos evolucionar e iniciar a consumir humanos. La humanidad erige la muralla de la extinción para mantenerlos alejados, y aparentemente la paz reina. La historia se traslada a la Academia Arashigaoka, donde los estudiantes viven en idilio, y aparentemente no hay un solo hombre en kilómetros a la redonda. Pero tampoco a nadie le importa porque no hay nadie heterosexual en kilómetros a la redonda. 2 de los osos, o en este caso osas, se infiltran a la academia para comer humanos, y cuando encuentran su primera víctima se enfrentan a un juicio multicolorido. Y en este punto mi cerebro ya se apagó. Yuri Kumarashi es exactamente lo que dice el título. Hay Yuri en todo lado, como lo recuerdan cada 5 minutos, hay osos en todos lados y algunos de esos también son Yuri, y hay una tormenta de tropos e incoherencia que involucra a los osos y el Yuri. La principal razón de que el show haya cogido tanta popularidad es su director, Kunihiko Ikuhara, el hombre responsable por Utena y Mawaru Penguin Room, 2 series aparentemente espectaculares y que rompieron el molde. Yo nunca me las vi, así que me estoy viendo esta para no quedarme por fuera del club de los populares. Y de hecho, a pesar de lo estúpido del asunto, se nota más profundidad en ciertos elementos. Hay tomas muy interesantes, los elementos arquitectónicos resaltan, y hay combinaciones de color muy llamativas. También los tropos y los clichés del género, si bien son explotados a cierto nivel, también se ven destrozados, burlados y transformados. Es una experiencia bizarra, pero hipnótica. No sé qué le traerá el futuro al show, pero fue un debut de nunca olvidar. Si alguna vez había soñado con una serie de Yuri sobre osos alienígenas, como humanos que definen el balance del mundo a través de un juicio surrealista entre figuras muy afeminadas con patas de oso, este es tu sueño hecho realidad.
Y ya que estamos en esas, si alguna vez había soñado con una serie de yuri sobre osos alienígenas como humanos que definen el balance del mundo a través de un juicio surrealista entre figuras muy afeminadas con patas de oso, tienes graves problemas. ¿Y qué sigue? Q Transformers, el misterio de Convoy. Ok, esto requiere algo de historia. El misterio de Convoy fue un videojuego de 1986 conocido por su brutal dificultad, y como alguien que lo ha experimentado puedo decir que es uno de los videojuegos más frustrantes que he experimentado en mi vida. ¿Creían que juegos como I Wanna Be The Guy o Unfair Platformer son injustos? No. Esos son juegos diseñados para tener un número limitado de soluciones, pero están diseñados con una solución. El misterio de Convoy es lo que pasa cuando alguien programa un juego a la loca y se le olvida que un ser humano debe ser capaz de pasarlo. Así, en honor del aniversario número 30 de Transformers en Japón, se lanzó un nuevo juego para móviles basado en el original, y una línea de figuras que usa el mismo estilo. Y para apoyar estos nuevos lanzamientos, se están lanzando una serie de animaciones en línea. Y el primer episodio inició exactamente como esperaba, con Optimus Prime muriendo en el primer nivel del juego. Con el presupuesto y en el medio era de esperarse que la serie tomara un ángulo comédico, y me agarró desde el primer momento. Los personajes solo están parados hablando, pero para este tipo de show no se necesita más mientras el diálogo sea entretenido. Y genuinamente lo es. El primer episodio abordó temas como un triángulo amoroso entre Optimus, Bumblebee y Lockdown, transformes suaves o zodiacales, todo en un intento muy mal apuntado de los personajes por lograr que la franquicia apele más a las adolescentes. Dicho eso, es innegablemente una serie que apunta exclusivamente a los fanáticos. Si no eres capaz de diferenciar tus Convoys de tus Gojin Rai o tus Optimus Prime de tus Optimus Primal, no hay mucho para ver aquí. Había una vez un barquito chiquitito que no podía navegar. Oh Dios. Kantai Collection. ¿Cómo iniciar? La humanidad se encuentra perseguida por la flota abismal, un grupo de mujeres calamar, artillería, que han empujado a la sociedad de los mares, acabando con todas las armas convencionales. En su momento de mayor crisis llegan las chicas barco, las únicas capaces de enfrentarse a la flota, ya que tienen el espíritu de los barcos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? Las culturas orientales tienen variedades interesantes de la resurrección, pero ¿de dónde le saca uno el alma a un barco? ¿Y por qué solo los barcos? ¿Qué pasa con todos los tanques, los aviones, los jeeps y las torretas? ¿Por qué solo los barcos? ¿A qué se debe el elitismo? Kantai Collection está basado en un videojuego del mismo nombre, con la misma premisa. Cada jugador actúa como un admiral de la flota, obtiene botes nuevos y desarrolla con ellas varias misiones. El juego buscaba atraer a los fanáticos del anime y los barcos, lo cual suena como un cruce raro, pero la cultura japonesa ya de por sí tiene el extraño hábito de antropomorfizar todo lo que pueda, y el boom del moe solo le dio aún más fuerza al hecho. Sí, barcos mujeres es algo raro, pero siguen habiendo cosas más raras, como las cucarachas moe de Gokicha. El juego obtuvo un monumental aumento de popularidad y usuarios debido al apoyo de ciertas personalidades del medio, y en la actualidad es una de las franquicias que más venden. Así que ahora hay un anime, y puedo decir sin la menor duda que de todos los estrenos de la temporada es el perfecto y mejor remedio para el insomnio. Kankole es genuinamente aburrido, y eso no es algo que se espera de algo con una premisa tan única. La épica historia entre barcos y abominaciones submarinas se redujo a un drama escolar, y no uno particularmente entretenido. Fubuki es inocente, tierna y algo torpe, y perfectamente genérica. La parte de acción no es necesariamente mejor. Hay ideas buenas aquí y allá, pero la animación por computadora como siempre distrae, y los modelos se sienten muy rígidos. Es extraño, porque Kankole trae varias ideas a la tabla que realmente no explota. Se toma su loca premisa seriamente, nadie cuestiona la flota, o el hecho de que haya mujeres barcos, pero al mismo tiempo no usa activamente sus recursos para explorar esos temas, reduciendo a los personajes a un drama escolar que limita lo que se consideraría el atractivo de show. O sea, lo diferente que es. ¿A quién engaño? Ustedes vinieron por los diseños de mujeres escasamente vestidas, que terminan aún más escasamente vestidas. Siéntanse libres, yo mientras me leo Gokicha. Alnoa. Una serie que vendió por la promesa de ver a Gen Urobuchi al mando de una producción totalmente original. Pero en última solo escribió 3 episodios antes de dejar el show. ¿Saben qué estaba escribiendo en vez de esto? Kamen Rider Game. ¿Saben qué deberíamos vernos después de esto? Kamen Rider Game. Alnoa regresa de su pausa y el explosivo final de su temporada anterior para darnos exactamente lo mismo. El formato de esta serie es increíblemente rígido, y si algo me recuerda es a un RPG. Hay diálogo para preparar la escena de combate. Los héroes lanzan las mismas 3 unidades de siempre. El enemigo de turno tiene una debilidad no aparente pero fácilmente explotable. Los buenos ganan y hay otra escena de diálogo para cerrar el asunto. Muchas veces me he preguntado si esta historia no sería mucho más disfrutable en formato de videojuego.
Alnoa tiene un guión decente, con suficientes elementos para mantener una fanaticada, y desde el punto de vista de producción es bastante impresionante. Pero en términos simples, no es lo mío, y en términos generales, no vive a la expectativa. Un protagonista de anime genérico es asaltado por unas operadoras de tanque que están modificadas a un nivel tan drástico que parecen sacadas de otro show. Posteriormente son atacados por un soldado y las chicas lo defienden, ya que resulta que su padre se volvió un héroe de guerra por accidente en el país de donde provienen, y ellas serán sus guardaespaldas. Military es una de esas series cortas de humor, que salen cada temporada, y es casi insoportable. La aleatoriedad no es comedia por sí misma, y la locura tiene un método. Military en cambio simplemente lanza incoherencia y ridiculez en un intento desesperado por generar risa. Y simplemente no la causa. No sé a qué ángulo le apuntan, pero no funciona. ¿Qué demonios? Saekano cuenta la historia de un grupo de amigos que quieren lanzar su primer juego a la venta, una novela visual. Sus aventuras y fracasos en esta comedia romántica. O eso era lo que decía el panfleto. No, en serio, ¿qué fue esto? El denominado episodio 0 fue bizarro, más no en temática sino en ejecución. La premisa prometida se deja a un lado para hundirse en metareferencias, autocomentarios y críticas sobre el género en sí. ¿Escena de fanservice? Pues comentan lo obtuso e innecesario de ellas. ¿Exposición? Pues se burlan de lo mal hecho de la misma exposición. ¿Un personaje plano? Pues comentan lo plano y poco desarrollado que está. Lo que me lleva a la pregunta: si están tan conscientes de los errores inherentes a su producto, ¿por qué no simplemente cambiarlo? Hacer una obra intencionalmente promedio y después criticar el resultado no es comedia, ni mucho menos es un comentario profundo. De hecho es una manera aún más brutal y transparente de explotar el medio. No he hecho a un lado la posibilidad de que simplemente haya sido con intención de choquear al televidente, y que los episodios principales abandonen ese estilo. Pero solo puedo juzgar lo que se me presenta inmediatamente, y eso fue un desarrollo pretencioso que se menosprecia a sí mismo, lo que lo hace muy difícil de ver. Nunca terminaré de entender la obsesión japonesa con la secundaria. Todo, y me refiero a absolutamente todo, lo sitúan en esta época, y la verdad normalmente resultan muy poca variedad. ¡Santa madre de Dios! Yo quiero ir a esa escuela. La Tierra quedó aterrorizada cuando un alienígena destruyó sin razón aparente parte de la Luna y la dejó en forma decreciente. Ignoremos las ramificaciones que esto realmente tendría. Sigue siendo lógica de anime al fin de cuentas. Incapaces de detenerlo, el gobierno llega a un inusual acuerdo con la criatura. Le permitirá ser profesor tal como él pidió, pero a cambio no lastimará a ninguno de sus estudiantes y les permitirá tratar de asesinarlo. Así, la clase 3E deberá matar al inusual profesor antes de la graduación, o si no, él hará con la Tierra lo mismo que le hizo a la Luna. La idea es completamente retorcida y enfermiza, y precisamente por eso le tenía tantas ganas. Que conste que el anime y los cómics no hacen a la gente sociópata. Yo ya tenía problemas. La serie balancea lo negro de su premisa con humor. Los estudiantes pelean con pistolas de juguete, cuchillos de plástico y otro tipo de artilugios infantiles. Nada se lo toma muy en serio, usa la violencia como chiste y el mismo profesor es bastante agradable. Sin mencionar que es genuinamente buen profesor. En serio, el alien tiene mejor disposición que más de la mitad de los profesores que he tenido en mi vida. ¿Qué dice eso del sistema educativo? Es que... El Salón del Asesinato supo aprovechar lo bizarro para crear una genial comedia. Cumplió con lo que me esperaba y más, y si mantiene tal calidad, será mi show de la temporada. Además, no puedo negar que encuentro al protagonista completamente adorable. ¡Oh, por Dios, es un hombre! ¡Malditos japoneses! Después de todo lo bizarro de estos estrenos, tal vez nos sirva hacernos con algo más normal. El siempre presente género de idols regresa con The Idol Master Cinderella Girls, basado en un juego de cartas que ni siquiera pretendo entender. Para los fanáticos no hay duda de que poder ver a sus personajes favoritos del juego en animación será el principal motivo de ver el show, pero yo no tengo la menor idea de absolutamente nada relacionado con la franquicia. Así que yo no estoy por ellas. Yo estoy acá por este hombre. Y ahora que lo pienso, eso se puede malentender de muchas maneras. Cinderella Girls nos cuenta otra historia de un grupo de jovencitas entrando al mundo idol, y el estreno no está mal logrado, pero creo que lo que más destacó fue el productor. En un mundo que se vende como rosas, caramelos y todo lo que es dulce y bueno, este hombre, con un extraño parecido a Kuzuki de Fate, es frío, poco emotivo y hasta cierto punto intimidante. El contraste con la energía de la protagonista funciona, y los encuentros permanecen entretenidos. Según entiendo, el productor del show original también fue un personaje querido, y me parece un buen giro, darle parte del foco a este ángulo del negocio. La animación fue buena, si bien una que otra toma no me convenció, y los diseños son fácilmente diferenciables sin recurrir a los peinados o colores extravagantes, aunque sea para el trío principal. No tengo mucho que decir sobre el estreno además de bien realizado.
Fue agradable, pero tampoco creo que tenga nada espectacular para crear nuevos devotos. Dicho eso, comparado con lo horripilante de la otra adaptación de un juego super popular, esto fue una bendición. Además, si quiero mantener mi cordura esta temporada, tal vez algo más ligero ayude.